Pues sí, vamos a dar inicio a esta sesión, a esta primera sesión de cierre de, mm, de cierre de diplomado y Te agradecemos. cortas. Como que se corta tu voz. Cortando. ¿Ahí ya me escuchan? Carlos, No se escucha, Carlos. ¿No se escucha? ¿Ahí ya me escuchan? Escucha muy cortado, Carlos. ¿Sí? Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí sí. ¿Ahí estoy mejor? Ok. Pues sin más, queremos dar la bienvenida a este cierre de diplomado. Tenemos la oportunidad de que nos acompañe el día de hoy el sacerdote Pedro Funes. El sacerdote Pedro Funes, pues, les envié ya sus currículum, digamos, sus cartas y pues con ustedes él nos va a hablar un poquito acerca de lo que es el humanismo solidario. Entonces voy a hacer una oración ahorita aquí al principio, si gustan escucharla y meditarla en su corazón, y vamos a iniciar. Señor, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Padre Santo. Pues bienvenido, Padre, somos todos tuyos. Amén. Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan invitado para tocar este tema y pues podemos ir comenzando hablando precisamente de las palabras. Cuando se dice humanismo integral y solidario, pues tenemos obviamente allí estos tres sustantivos, ¿no? Humanismo, bueno, sustantivo humanismo, integral es un adjetivo y solidario otro adjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa cada una de esas palabras? Y de dónde vienen, ¿no? Bueno, hay que decir que el término humanismo es un término, pues, que se usaba ya desde hace varios siglos y que, digamos, cobra ya más auge como tal a partir del Renacimiento, del Renacimiento. Y lo interesante es que el término tenía varias formas de entenderse. De hecho, si ustedes buscan en, qué sé yo, en la misma Wikipedia y pone ahí que es le pone como concepto polisémico, pone, ¿no? Bueno, yo diría más bien término polisémico, pero bueno, el caso es que lo que quieren decir es que tiene mucho significado porque hay muchas variantes del humanismo y a veces son contrapuestas. En esos tiempos se hablaba mucho de la necesidad de volver a las fuentes de Roma y de Grecia, las fuentes de la cultura, ¿no? Que serían Roma y Grecia. Y entonces se generó un movimiento muy fuerte que se refleja en el arte, en la literatura, en la ciencia, en todo, ¿no? Como un volver los ojos hacia la antigüedad que hoy llamamos antigüedad clásica, ¿no? Pero esa forma de ver las cosas tenía sus limitaciones y sus tendencias. De hecho, en aquellos tiempos hubo humanistas que eran personas cristianas que no tenían ningún problema con la fe, ¿verdad? Pero también hubo quienes plantearon el humanismo como una forma de ver el mundo sin Dios. Es decir,
dejando de lado toda propuesta religiosa y donde se buscaba al hombre como punto de referencia máximo, ¿no? Nosotros sabemos que la Edad Media pues tenía un punto de vista teocéntrico, pero ya después con todo esto fueron cambiando las cosas. Y una de las corrientes fuertes que hubo, pues era así, contraria a lo sobrenatural, a la iglesia, a los dogmas. Y se fue desarrollando, no vamos a abundar, simplemente lo señalamos como un antecedente, porque ahorita vamos a entrar a otros aspectos. Simplemente conviene tener presente que la palabra humanismo puede significar no necesariamente lo que está diciendo la iglesia en el compendio de la doctrina oficial de la iglesia que pues seguramente todos ustedes tienen. Entonces, bueno, le abrí aquí, tenía que abrirle acá porque ahí no trae el título, ¿no? Porque le quité la pasta otra y está. Entonces, en el compendio comienza hablando del humanismo integral, pero digo, hay que saber, hay otros humanismos. Por ejemplo, también se habla del humanismo marxista. El marxismo se presentó también de esa manera, ¿no? Como si fuera una línea, ¿no? En favor del hombre. Tampoco vamos a meternos en el tema, simplemente señalamos que se habla de eso, ¿no? De un humanismo marxista también, por ejemplo. Entonces, humanismo no cualquier humanismo. Y, por lo tanto, vienen estos dos adjetivos que nos ayudan a entender a qué se refiere. Por un lado se dice humanismo integral. ¿A causa de qué viene este texto, ¿no? Este adjetivo, como decíamos? Viene porque integral significa completo. Como un pan integral, ¿no? Entonces es pan que tiene no nomás, digamos, lo de adentro de las semillitas, sino también le pusieron la cascarita, ¿no? Y la molieron igual. Entonces la harina es integral, es completa. Bueno. Integral aquí significa eso, que es un humanismo completo. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque algunas propuestas que había hablaban de un humanismo que no veía al ser humano de una manera completa. Entonces, por ejemplo, si alguien es marxista, por tomar los ejemplos que mencionábamos hace un momento, entonces el humanismo que propone no puede dar lugar, no puede dar entrada a la parte espiritual, ¿sí? Porque pues es marxista, es materialista. Y por lo mismo no se puede englobar bajo esta perspectiva, ¿no? No es integral porque está excluyendo una parte importante del ser humano, y así como cualquier otro humanismo que pretendiera favorecer al hombre, pero olvidando los valores, por ejemplo, espirituales, o el aspecto religioso, o el aspecto moral, y así. Por eso se dice humanismo integral, porque trata de abarcar todos los aspectos del ser humano. ¿Y por qué se llama también solidario? Pues es solidario porque este humanismo considera que los seres humanos están unidos y que son responsables los unos de los otros. Solidaridad, que es uno de los principios también de la doctrina oficial de la Iglesia. Viene de sólido. ¿Sí? ¿En qué se distingue un sólido
de un líquido y de un gas, ¿no? Hablando así muy generalmente, no se trata de meternos en cuestiones de física y demás, ¿no? Simplemente así. Entonces el sólido tiene una consistencia, mientras que un líquido pues lo puedes separar, ¿no? Pues tienes 1 litro de agua y le sacas la mitad, ya tiene medio litro y tiene 2 medio litros separados. Fácilmente se puede hacer eso, ¿no? Con los sólidos no fácilmente se puede. Dirá alguien, ay, sí se puede porque sí, sí, o sea, no es esta la cuestión. La cuestión es que entendamos que aquí la idea es que sólido implica una mayor unidad, ¿sí? Y por eso solidaridad sería como la característica que hace que estemos unidos. Y aquí también conviene tener en cuenta una cosa, ¿no? Esto significa que se ve al ser humano como un ser con una dignidad propia, que además es igual en esa dignidad a los demás seres humanos. O sea, todo eso está implicado de alguna forma en la solidaridad, porque si yo siento de alguna forma, ¿no?, que el otro es igual a mí, ya no puedo yo reaccionar para eliminar, digamos, como despreciándolo o quitándolo o haciéndolo menos, ¿no? Porque se descubre que hay un vínculo entre los seres humanos. Obviamente eso está también ligado a la idea de que somos seres sociales. El ser humano no es un ser aislado, sino que necesita de los demás. El ser humano es social por naturaleza, como seguramente ustedes ya lo han visto y comentado, estudiado. Simplemente estamos como recordando algunas cosas que nos ayudan a comprender todo lo que está implicado en ese término de humanismo integral y solidario. Entonces, el ser humano tiene, como decíamos, una dignidad, tiene este vínculo con los demás porque es un ser social. A veces se plantean las cosas de una manera un poquito engañosa porque como que se tiene que hacer una especie de elección, ¿no?, entre el individuo y la sociedad, ¿no? Como qué cosa es más importante. Y aquí hay un engaño porque, en primer lugar, la sociedad la forman los individuos. Hablando de la sociedad humana, pues la forman las personas. Y una persona necesita de las demás personas. La sociedad tiene razón en función de o sea, su sentido es la perfección de las personas, pero que a su vez no pueden ser, elevarse sin las otras personas. Si, por ejemplo, vamos a decir, el sentido de la vida, ¿no? Como aquel discurso de Anacleto, ¿no?, que está por ahí, que habla del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida, no? Y él pone, Anacleto, el beato, dice que es el sentido de la vida es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces, si eso es lo que nos va a perfeccionar, ¿cómo vamos a perfeccionarnos si no consideramos a las demás personas? Es imposible, ¿no? O sea, la misma naturaleza del ser humano y su ser como persona exige la comunión, finalmente, podemos decir, con los demás. Es decir, esa relación que nosotros podemos encontrar en ese término de la sociabilidad humana, que visto ya desde el punto de vista cristiano, no es solo una igualdad de naturaleza y necesidad de unos de los otros, sino que también tiene referencia a la obra de Cristo, porque Él nos rescató a todos, dio la vida por todos, para que todo el que crea pues tenga vida eterna. Y nos derrama el Espíritu Santo. De hecho, la obra de Cristo se tiene que entender, como diría yo,
ligada esencialmente al ser humano que tiene relación con los demás, es decir, que es sociable. ¿Por qué? Porque Jesús da la vida por todos y Él derrama el Espíritu Santo sobre la humanidad, pero la humanidad nuestra es igual a la humanidad suya. Él asumió nuestra humanidad, asumió nuestra humanidad. Y por lo mismo, Él también eleva la humanidad y derrama el Espíritu Santo para que nosotros, que somos humanos como Él, que es Dios y hombre verdadero, podamos acceder a la gloria que Él tiene. Entonces, desde el punto de vista cristiano, la solidaridad es fundamental, aunque el término no aparece en la Escritura, ¿no? Si alguien dice, ay, padre, yo no encuentro este término aquí, estoy buscando en la mujer de San Juan, pues no lo va a encontrar, porque los términos, pues el lenguaje va modificándose a lo largo de los siglos y la reflexión, pues va ayudando a que se diga una cosa de un modo o de otra, ¿no? Como tampoco, por ejemplo, si alguien se pone a buscar, es que padre, en la Escritura no encuentro la palabra Trinidad. Pues no, no está, ¿por qué? No tenía por qué estar. Entonces, ¿de dónde salió la Trinidad? Pues de la Escritura salió. Lo que pasa es que el término fue acuñado después para hablar de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijeron, no, son tres, la Trinidad, ¿no? ¿Ya? Pero no es que sea un término escriturístico, pero es perfectamente válido, ¿no? No sea un fundamentalista tipo algunas de las sectas que hay por ahí que no quieren, o sea, que toman eso de Lutero, ya digo que más allá de lo que Lutero podía tomarlo, ¿no? La sola escritura de una manera completamente radical, bueno, ahí pues ya. Pero no, o sea, los términos pues, van saliendo. Entonces tanto humanismo como solidaridad o como solidario, ¿no? O integral, pues no lo vamos a encontrar así tal cual en la escritura. Eso no significa que no vengan o no provengan de la revelación. Entonces tenemos aquí dos niveles. Por una parte, un argumento que podemos decir así, es filosófico, es inclusive sociológico, psicológico, si se quiere también, con el que podemos nosotros hablar de este humanismo integral y solidario. Pero también tenemos este otro lado, que es mucho más elevado y que absorbe, digamos, este primero, y que es esta solidaridad y esta visión integral del ser humano que está en la revelación divina. Son como los dos niveles que encontramos. Bueno, eso es nomás para hablar un poquito de los términos, para que sepamos que pues, a veces alguien puede tomar el término de otro modo. Nosotros lo tomamos así. Como cristianos hablamos del humanismo integral y solidario. Y esa es la propuesta que está en el compendio. Con eso se introduce el compendio. El compendio de la doctrina social de la Iglesia que ustedes conocen, voy a hacer un comentario breve sobre él. Tiene esta introducción que es como la puerta para que se entre y se comprenda lo que es. Pero luego tiene varias partes. Alguien dice, ya me la sé, ya me la sé. Sí, espérate. Seguramente ya se las sabe algunos. Si no se acuerda, pues te lo decimos. Pero aquí hay algunas cosas importantes que podemos sacar del mismo esquema. Entonces, hay una primera parte donde, digamos, se proponen los fundamentos de las cosas. Se proponen los fundamentos. Y aquí nos habla del designio de Dios con la humanidad, de la misión de la Iglesia y la doctrina social, de la persona humana y sus derechos, y de los principios de la doctrina social. Toda esta parte forma una unidad que es, vamos a poner aquí, bajo un solo nombre, vamos a pensar en los principios, o sea, como las bases de la doctrina social. Luego viene una segunda parte. Esa segunda parte nos habla de la familia, del trabajo, va hablando, digamos, de temas ya muy específicos, de la vida económica, de la comunidad política, de la comunidad internacional, de la paz, me faltó la ecología, ¿no? El medio ambiente. Ok, son temas específicos que toca el compendio.
vamos a dejar ahorita así como áreas nada más. Entonces, estaban los principios, estas áreas. Y luego finalmente el compendio toma dos cosas, pero están ubicadas en una parte con la que se concluye precisamente el compendio, es la tercera. Y entonces la primera parte de esta última parte es la doctrina social y la acción eclesial. Ojo. La segunda parte, en cambio, es hacia una civilización del amor, que es ya como la culminación de la propuesta del compendio. Entonces está como viendo ese final de lograr una civilización del amor, una civilización más humana, si lo vemos con los términos que estamos introduciendo ahora mismo, ¿no? Que son los de la introducción. Entonces, podíamos nosotros también encontrar aquí que hay un cierto paralelismo con lo que enseña Juan Pablo II, porque, o con lo que enseña, porque todavía está su documento, ¿no? Que es que la Iglesia con la doctrina social nos da principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Entonces, principios más o menos corresponde a la primera parte del compendio. Criterios para, ¿qué podemos decir sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la política y demás? Bueno, ahí están los criterios que tenemos que seguir, porque en la segunda parte. Y la tercera son ciertas, hay más, obviamente, directrices de acción, pero aquí está resumida, digamos, esta línea, ¿no?, por la que tenemos que seguir. Son las directrices que la Iglesia nos pone, que están aquí al final. Por un lado nos habla de la cuestión de la pastoral social, de lo que tienen que hacer los obispos, los sacerdotes y demás. Y luego, en ese mismo punto, tiene la parte del laicado, que es muy importante. Doctrina social y compromiso de los fieles laicos es importantísimo. Bueno, entonces por eso quería yo ver este esquema. Esta introducción sobre el humanismo integral abre la puerta a todos estos pasos. El compendio es un compendio. Bueno, pues claro, pues mismo que fuera otra cosa. Es un compendio, pero yo lo digo ¿por qué? Porque quiero insistir en que aquí no vamos a encontrar todo. Aquí hay muchas cosas que están puestas nada más como en núcleo, ¿no? Y si vamos allí, pues vamos a poder sacar y nos va a llevar a un montonal de más cosas. Hay un montón de encíclicas que podíamos ponernos a leer y que pues no las pusieron aquí una tras otra, ¿verdad? Hay muchas citas y referencias de documentos, pero, bueno, no está todo, no transcribieron los documentos, es un compendio, es un resumen. Pero esto es lo que nosotros tenemos que, aquí es muy útil, porque es lo que tenemos que saber y manejar bien. Y como les decía yo, pues está esta introducción que nos pone con esto del humanismo integral y solidario. Vamos a decir entonces un poquito más algo sobre esta introducción. Y está aquí en la página 3. Bueno, en esta edición, no sé, en otras. Dice aquí, al alba del tercer milenio. Entonces, aquí en esta parte se acuerda de lo que Juan Pablo II dijo, sobre todo en aquella carta que se llamaba Nuevo Milenio Ineunte. O sea, en el comienzo, arrancando el nuevo milenio, ¿no? El nuevo milenio. Y entonces aquí señalo solamente algunos puntos, porque no nos podemos detener. Aquí dice que la Iglesia sigue interpelando a todos los pueblos, a todas las naciones, porque solo en el nombre de Cristo se da al hombre la salvación. La salvación que nos ha ganado el Señor Jesús y por la que ha pagado un alto precio. Se realiza en la vida nueva que los justos alcanzarán después de la muerte, pero atañe también a este mundo. Esto es importante. Porque creo yo que muchas veces nosotros mismos, ¿no?, como católicos, y obviamente los fieles en general, mucha gente buena, que gracias a Dios tenemos mucha gente buena, a veces se queda nada más en la parte de, pues tengo que rezar, tengo que ir a misa, y
por supuesto que eso está bien. Pero falta un paso, y ese paso es este que está aquí, ¿sí? Que es que tenemos nosotros que ver que también la salvación de Cristo atañe a este mundo. Esto puede escandalizar a muchos laicistas, pero el mensaje de Cristo es muy claro. De hecho, todo el Evangelio tiene dos puntos de referencia. Dos puntos de referencia. Que se ve cuando le preguntan a Jesús sobre el principal mandamiento, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas, y dice luego Jesús, y el segundo es semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, entonces, ¿cómo vamos a amar al prójimo si no lo queremos, si somos entidades aisladas? No se puede, como decíamos al principio. Es esencial al cristianismo el preocuparnos por los demás, y eso significa necesariamente preocuparnos por la sociedad. Preocuparnos por la sociedad. Y este paso es importante, muy importante de darlo. Aquí dice, atañe a este mundo en los ámbitos de la economía y del trabajo, de la técnica y de la comunicación, de la sociedad y de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre las culturas y los pueblos. Y luego pone, Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres. Bueno, aquí hay un sentido que no habíamos comentado. A la hora de integral, no solamente es que el hombre sea entero en su unidad, digamos, individual, sino también en cuanto que abarca a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina. Filiación divina significa ser hijos de Dios, ¿no? Filius es hijo, filiación. Uno cuando dice, es que me voy a afiliar a un partido, ¿no? Es como decir, me voy a hacer hijo de ese partido. Es una analogía, ¿no? Pero aquí en términos cristianos, afiliar, digamos, mejor dicho, filiación divina, es hacernos hijos de Dios. Filius significa hijo en latín. Y de ahí viene la palabra hijo en español, aunque es una transformación, ¿no? que hay de la palabra. Y bueno, aquí dice también el compendio, ¿no? Que se dirige a todas las personas. Acá más adelante pongo, aquí está. Los primeros destinatarios de este documento son los obispos, ponen, ¿no? del compendio. Los obispos tienen que sabérselo por decir así. Que deben encontrar las formas más apropiadas para su difusión y correcta interpretación. Habla del munus docendi, o sea, de la función de enseñar y demás de los obispos. Luego pone los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, y en general los formadores, encontrarán en él, o sea, en este documento, una guía para su enseñanza. Me salgo. Los fieles laicos que buscan el reino de los cielos gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Cristo. Fíjense cómo definió aquí a los laicos, o sea, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la misión que ustedes tienen? Lo voy a repetir. No he terminado la frase, pero voy a repetir lo que ya dije. Entonces, los fieles laicos que buscan el reino de Dios, de los cielos, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, encontrarán luces para su compromiso específico. Entonces, si se leen y se saben esto, van a saber cómo hacerle como laicos, van a poder vivir mejor su vida laical. Porque lo curioso es que, como toda la doctrina cristiana no es información para almacenar, es verdad que hay que vivir. Por eso no se puede separar. No, es que por un lado es la doctrina y otra cosa es la pastoral, ¿no? Pues donde se haga eso ya se está metiendo la pata. ¿Por qué? Porque en la iglesia la doctrina es para vivirse.
Alguien, ay, pero es que el misterio de la Trinidad, pues es una cosa muy elevada, ¿qué vamos a vivirlo? La vida cristiana es vivir el misterio de la Trinidad. Claro que sí. Porque vamos hacia el Padre a través del Hijo, que no hay otro camino, gracias al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no vivimos el misterio de la Trinidad, pues no vamos a llegar al cielo, porque ese es el camino. Pero bueno, entonces, les pone eso aquí a los laicos. Y aquí también va a poner algunos otros puntos que yo quisiera comentarles, porque es muy, muy interesante, ¿no? De que lo consideremos. La propuesta del compendio tiene un fundamento, como les decía, no solamente en cuestiones de filosofía, de sociología, sino que tiene un fundamento de revelación, digamos, teológico. Y aquí nos lo va haciendo ver ya esta misma introducción, y con esto que nos está hablando de Cristo. Ahora, aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿la doctrina social existía antes? Sería una pregunta, ¿no? Y otra sería, bueno, ¿y qué es, o sea, cuál es la naturaleza de esta doctrina o a qué se refiere? A las dos preguntas ya tenemos una cierta indicación con lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, sí, la doctrina social de la Iglesia tiene un fundamento en el Antiguo Testamento, sobre todo, obviamente, tiene su fundamento en Cristo, y luego, desde el punto de vista del desarrollo de la doctrina, podemos decir, se ha desarrollado en el pensamiento de los cristianos. Bueno, podemos pensar en primero los padres de la Iglesia, podemos pensar en los grandes maestros y teólogos de toda la historia, pero se sistematizó a partir de León XIII. O sea, se le fue dando una forma ya más definida. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, alguna ciencia cualquiera que se nos ocurra, que sea novedosa relativamente, ¿no? Entonces, quiere decir que antes de que se hablara de, qué sé yo, de la física newtoniana, la gravedad no tenía la aceleración que ahora produce, no producía la misma aceleración. Mira, esa aceleración la producía desde muchos siglos y milenios antes. O sea, una cosa es que la estudies en un determinado momento y otra cosa es que existiera o no existiera. Entonces, la doctrina social de la Iglesia existe pues, porque en el mismo Jesucristo nuestro Señor, si lo podemos decir de algún modo, ¿no? Pero se sistematiza en el siglo XIX gracias al Rerum Novarum de León XIII. Pero además hay otra cosa que decir aquí, y es que el campo propio de la doctrina social de la Iglesia es el de la teología. Podríamos decir que es como cuando hablamos de, mira, esta disciplina, todo eso tiene estas ciencias auxiliares, ¿no? Alguien puede pensar, ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Entonces, pues la arqueología o qué sé yo, otras ciencias, ¿no? Que puedan ayudar. Entonces, la geografía. Bueno, la doctrina social también se recibe la ayuda de muchas ciencias, sobre todo, obviamente, de la filosofía. Pero su núcleo principal es teológico. Es teológico. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? A que en la teología hay varios campos. Y el mismo Papa Juan Pablo II comentó que la doctrina social de la Iglesia tiene su campo propio. Su campo propio está en la teología moral, o sea, en la parte donde se puede ubicar, desde el punto de vista de área teológica, la doctrina social de la Iglesia.
Y aquí voy a otro punto más, ya para ir terminando, y es que la doctrina social de la iglesia es la doctrina de la iglesia. Entonces, es una doctrina que, formulada ya oficialmente, pues los que la formulan son los papas y los obispos. No crean que nada más los papas han hablado de cosas sociales. Tenemos los documentos de la CELAM, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos documentos de obispos o de conferencias. Por ejemplo, últimamente no sacaron un documento sobre algunas cuestiones de los obispos mexicanos, ¿no? Que hablaban de varios temas ahora a propósito del COVID, que decía algo sobre acompañar en el dolor y todo eso, ¿no? Porque estaba la situación muy dura. Está. Bueno, entonces, no es doctrina social de la iglesia solo lo que dicen los papas, también es el magisterio de los obispos en general. A todo ese magisterio contribuye toda la iglesia, inclusive los laicos, todos, los sacerdotes, todos, en cuanto que con la reflexión ayudamos y los papas van también recogiendo lo que se va reflexionando en el mundo. Por ejemplo, el mismo León XIII, no crean que él hizo la encíclica nada más porque un día se le ocurrió, Espíritu Santo, ilumíname el día de hoy porque voy a echarme esta encíclica, ¿no? No, por supuesto que el Espíritu Santo lo iluminó, pero se basó en muchos trabajos, en muchas cosas, gente que tenías alrededor. A ver, échenme la mano porque esto lo tengo que escribir bien. Y así se le hace normalmente. ¿Sí? Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de estar allá en Roma y de diferentes documentos pues, se pedía la ayuda a las congregaciones, ¿no? Se pedía ayuda a las congregaciones y claro, el Papa es el que saca el documento. Y ahí, según lo que le vaya tocando a cada congregación, pues ahí se contribuye. Ay, pues estaría bueno que mejor le jalaran para acá o le empujaran de allá, ¿no? Y así se van haciendo. Al menos esa es una de las formas de hacerlo, ¿no? Hay otras en las que el mismo Papa tiene más iniciativa y solito, digamos, lo va haciendo, ¿no? O sea, le hace como quiera, pero el chiste es que el Papa recoge, a lo que voy, lo que los cristianos también van reflexionando. Y bueno, entonces en ese sentido también se contribuye, pero, aquí está el punto, no solo hay doctrina social para el tema social, es decir, no solo hay doctrina social de la iglesia para afrontar los problemas sociales. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la iglesia es lo que la iglesia propone oficialmente y que tenemos nosotros, lógicamente, que tomar con grande aprecio y como guía nuestra, ¿no? Pero eso no nos exime de que nosotros tengamos que pensar, echarle coco y encontrar soluciones para los problemas de hoy. Una vez, en un blog que tenía, pues pedía cooperación de algunas otras personas, le puse, bueno, aquí las opiniones que hay, pues son responsabilidad de cada uno de los que escriben, ¿no? Y entonces una persona por ahí se enojó, ay, no, si yo nomás quiero que ponga lo que es seguro y que lo que... Pues nomás léase la Biblia, nomás la Biblia, porque si no, y las encíclicas y ya se acabó, no lea nada más. Porque todo lo que digamos, pues entonces ya no entra. No, no puede ser. Necesitamos nosotros también ser responsables. Tenemos que pensar y proponer. Se espera que nosotros como cristianos reflexionemos y actuemos. Por eso se habla de que hay que denunciar, que hay que proponer, ¿no? Y que hay que actuar. ¿Por qué? Porque, como decía desde hace rato, la doctrina social se tiene que vivir. Por lo tanto, aprender la doctrina social de la iglesia es fundamental, pero también que nosotros le echemos coco, como decimos, y busquemos soluciones a los problemas que tenemos hoy en diferentes niveles, ¿no? Si tenemos la oportunidad de aportar algo a los problemas internacionales, pues qué bueno, ¿no? Si a alguien se le ocurre cómo hacerle para resolver la guerra ahí de Azerbaiyán y ¿cómo se llama el otro? Los otros que están allá, ¿no? Pues que lo diga, ¿verdad? Para a ver si sirve. O si alguien le hace caso, pero bueno. Los problemas que tenemos en nuestros lugares y en nuestro país, los problemas que hay en Mexicali, los problemas que hay aquí en la Ciudad de México o allá
Nezahualcóyotl, que es de donde yo soy. Tenemos que buscar soluciones determinadas y esas no van a venir aquí. O sea, aquí vamos a encontrar los principios, los criterios y las directrices de acción. Pero nosotros tenemos que echarle coco y hay que trabajar. Por eso también aquí hay una cosa importante que me gusta mucho de que se hagan este tipo de reuniones y de diplomados y todo. ¿Por qué? Porque se necesita crear cultura. Esa es una de las cosas que vienen aquí, en esa parte final que les decía yo, que habla de las directrices, y hablando sobre los laicos, y habla de crear una cultura en el campo social y político inclusive. Y eso tenemos que hacerlo, eso no nomás es repetir lo que aquí está, sino apoyarnos, iluminarnos con esto, para entonces incidir sobre la realidad. Vamos a suponer un consejo a un padre de familia. Vamos a cambiar de campo un momento, ¿no? Para luego hacer la comparación. O a una mamá, vamos a darle un consejo a una mamá. ¿Sabe qué, señora? Según la moral cristiana, usted tiene que alimentar bien a sus hijos. Bueno, pues eso es una cuestión moral que es obvia, ¿no? Pero no le vamos, o sea, no puedes esperar en un tratado que te da estos principios, que te diga cómo sea la receta para hacer qué sé yo, espagueti a la boloñesa o unos tacos al pastor. No, eso lo tienes que pensar tú y ver cómo aplico, cómo esto que te pide la moral, ¿no? Que es alimentar bien a tus hijos, lo vas a cumplir a través de esta otra receta. Igual acá. No se trata que aquí te va a decir, mira, para que soluciones los problemas ahí a la esquina que te das la vuelta ahí, que te vas hacia la frontera, ¿no? Bueno, para que soluciones, aquí está, mira, página 24, y aquí en el número tal. No. Léete esto y con eso ilumina. Y entonces tienes que tener creatividad para entonces ir a resolver los problemas. Espero que se haya entendido la idea de la comparación un poco así, pero creo que es importante, ¿no? No es cosa nada más de, ya recibí, sino yo tengo que tener capacidad de generar pensamiento, reflexión y acciones. Acciones. Bueno, ya ahí me paro, porque ya yo tengo que hacer otra cosa, así me quedan unos minutos para las preguntas. Muchas gracias, padre Miguel, padre Pedro Funes. La verdad es que sí, como ya tomamos algunas charlas nosotros durante el año, ¿no? Esto es un refrescar y yo creo que nos has ayudado mucho a ir poniendo en el cierre de lo que debemos de hacer. Nos quedó pendiente los proyectos de bien concreto, pero yo creo que esto nos da muchas luces en el qué hacer. Entonces, a los hermanos ahorita que están conectados, pues tenemos todavía unos minutos para poder compartir, por ejemplo, algunas dudas o inquietudes que pudieran planteárseles ahorita al padre. Se puede abrir el micrófono. Así es que adelante. Padre, buenas. Yo nada más quería agradecer tu comparación, padre, de lo que dices, que la doctrina social de la iglesia es una serie de herramientas que necesitamos para aplicarlas a la vida. Me encantó ese término porque muchas veces lo que hago yo con mis alumnos es agarrar esa información y aterrizarla a la cotidianidad para que se pueda comprender. Sabemos que no somos niños, pero es mucho más fácil y me encantó esa comparación que hiciste porque quedó perfecta, padre. Me gustó mucho. Gracias. Sí, gracias. Bueno, me gustaría ir a participar, Carlos, si me lo permites. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, padre, por ahora sí que por la descripción, ¿no? El humanismo integral y solidario. Francamente, me ha tocado mucho tiempo estar desarrollando, ¿no? Cada uno de los conceptos y me parece muy adecuada la forma en cómo los une, ¿no? Buscando su significado, ¿no? El humanismo, las diferentes corrientes, ahora sí que el integral que debe comprender, ahora sí que todo lo que es la dimensión del ser humano, y lo solidario, que se refiere usted a lo sólido, ¿no? O sea, la solidez que tiene la sociedad vista como una sola, vista como una
integración, ¿no? de personas conformadas por familias, ¿no? Y bueno, el humanismo integral y solidario a mí me trae a la mente la reciente exhortación apostólica, ¿no? El Evangelii Glarium. Creo que esta exhortación del Papa Francisco viene a constituir, si fuera una reforma jurídica, sería como la actualización, ¿no? Sería, desde mi punto de vista, con todo respeto, constituye como una actualización. El Papa nos dice cuál es la directriz que propone respecto a la doctrina social de la Iglesia, pero sobre todo en cuanto a nuestra condición de creyentes, a nuestra condición de personas, ¿no? Para el Papa es muy importante el desenvolvimiento de cada quien en relación a los objetivos primigenios, a los propósitos originales de Jesús, ¿no? El Papa convoca a que los creyentes pues no estemos en el encierro, ¿no? Que no estemos en el encierro de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestros esquemas de confort, ¿no? Y hace una invitación que yo la considero, la verdad que francamente muy humilde de su parte, ¿no? Muy humilde porque lo hace con las palabras exactas en los términos concretos, con la actualidad precisa, ¿no? Para hacer una invitación a que nuestro sistema cambie para, y me regreso al principio de su plática, cambie para humanizarse. Humanizarse no es un concepto dogmático, ahora sí, ni impersonal. Humanizarse es acercarnos a la esencia, al significado y al espíritu del ser humano. Y usted lo comentó, padre, ahora sí que el principal mensaje de mi punto de vista, humildemente, ¿no? También, nuevamente el término humildemente, pero el principal mensaje de Jesús es ama a tu prójimo. Y creo que si te tuviera que decir en dos palabras, bueno, en dos composiciones de palabras, el mensaje del Papa es ama a tu prójimo. No te ames a ti mismo, no te encierres en tus instalaciones, ahora sí que en tus esquemas, en tus costumbres. Sal. Quiero que reproduzcas lo que yo le encargué a mis discípulos. Quiero que lo reproduzcas, ¿para qué? Para que transforme su vida, para que transforme sus convicciones y para que puedan ser mejores personas interesados por el entorno que tenemos ahorita en nuestro país. Ahora sí que atacado, ¿no? Atacado por el laicismo, lo voy a decir así como es porque no tengo ningún problema en decirlo. Por el laicismo, ¿no? Por el ataque que hay para con la iglesia, ¿no? Y lo estamos viendo en Chile hace unos días, ¿no? El ataque y las corrientes, digamos, no quiero decir políticas, pero las corrientes así. Perdón, Carlos, una disculpa. Sí, y ahorita digo, ahí levantó la mano también Gaby. Sería interesante aprovechar, si tenemos alguna pregunta sobre todo. Ahorita después de Gaby hay una pregunta que hicieron del comentario que enviamos, ¿no? De las temáticas. Digo, gracias por la aportación. Yo creo que fue más una aportación, Núñez. Pero no sé si, Gaby, quisieras comentar algo, como alguna duda que quisieras hacer al padre y el IDE. El micrófono. Pon tu micrófono, Gaby. Padre, en el documento que nos compartió Carlos sobre este esquema, habla de 3 desafíos usted. El primero, la verdad misma del ser hombre. El segundo, a mí me produce mucho ruido y hacia allá es mi pregunta. ¿Cómo podemos hablar de un humanismo integral si el pluralismo al que nos invita aquí a considerarlo tanto en el pensamiento, me sorprendió la palabra, opción moral, cultural, adhesión religiosa, nos está dividiendo en puntos polarizados? No acaban de matar a un maestro por manejar una caricatura en el Oriente. Y en nuestro país, pues el radicalismo que existe, si bien hablamos de un laicismo, hablamos de una sociedad que de repente siento que no estamos siendo plurales, a pesar de que es la invitación del Santo Padre. ¿Cómo puedo yo trabajar en un humanismo solidario si veo que la sociedad, pues no estamos siendo incluyentes? Sí, aquí hay varias cosas interesantes en esta pregunta, porque por un lado, aquí me acuerdo ahora mismo de Anacleto de nuevo, ¿no? Porque él habla dice, de la ley de la igualdad y de la diferencia, ¿no? Somos iguales, claro, en la dignidad, por ejemplo, ¿no?
pero hay otras cosas en las que somos diferentes. Entonces, el problema es que a veces nada más se ve un lado, ¿no? Entonces, no, hay que ver los dos. Somos iguales, claro, porque somos hijos de Dios, ¿no? Como dice San Pablo, ya no hay varón ni mujer, judío ni griego, etcétera, etcétera, ¿no? Somos iguales ante Dios. Al mismo tiempo hay que ver las diferencias, porque cada quien tiene diferentes dones, tiene diferentes... Entonces, hay un pluralismo que es sano y que es el que significa que cada quien puede tener ciertos puntos de vista y actuar de ciertas maneras, pero al mismo tiempo hay unos puntos donde pues tiene que haber una unidad, ¿no? Y que son el respeto de la dignidad humana, a la vida humana, en fin, varias cosas así, ¿no? Entonces, se necesita que veamos que hay estos dos aspectos, estos dos lados, ¿no? Por un lado, lo que nos une, y en donde hay una igualdad, y luego la parte de la pluralidad. Por lo mismo, aquí también nos lleva al tema del diálogo. Entonces, sí, tenemos que ver que hay varios niveles también. En la iglesia tenemos un cierto pluralismo, pero tenemos una unidad de fe. Eso es muy importante. Entonces, hay una unidad de fe, pero puede haber también opiniones. Por ejemplo, Duns Scoto, por decir algo de la Edad Media, no pensaba igual que Santo Tomás de Aquino. Y fue un hombre extraordinario, y su teología es, digamos, es impresionante, ¿no? Pero bueno, tenía otro punto de vista. Está bien. Pero estaban unidos en la fe. Había una unidad de fe. Bueno, así como eso, después, pues puede haber opiniones, pero tiene que haber una unidad de fe. Bueno, eso es en la iglesia. Ahora, con otros hombres que ya no son cristianos, naturalmente uno le gustaría, y es un deseo, que todos sigan a Cristo, ¿no? Bueno, hay unos que lo siguen, pero que están separados. Con estos tenemos una forma de diálogo, esperando llegar un día a la unidad, que no sabemos cuándo pueda ser o cómo, ¿verdad? Pero por lo menos hay que tener un poquito de relación y saber que hay cosas en las que podemos tener cierta compatibilidad. Eso hay que saberlo, ¿no? Pero eso no significa que renuncies a tu propia identidad o que digas, entonces es tan verdadero esto como lo otro. No, porque precisamente nuestro punto de referencia es la fe. Entonces tú estás convencida de tu fe, vas y por eso puedes dialogar. Y bueno, siempre también tiene que haber un punto de referencia del diálogo. ¿Para qué dialogas con alguien? ¿No? Pues para poder llegar a acuerdos, para poder vivir en paz y para poder ayudarnos en lo que corresponde. Y por eso también se puede dialogar aún con los no cristianos. Entonces, por ejemplo, tengo amigos que han trabajado mucho el tema de la defensa de la vida, ayudándose también con grupos y personas de grupos protestantes o derivados de los protestantes que hay por ahí, ¿no? Y, pues sí, ¿por qué? Porque también les interesa defender la vida, por decir algo, ¿no? Ahora, naturalmente estamos en un mundo lleno de conflicto y ojalá que pudiéramos aportar para que esos conflictos se logren superar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digo, pues sí, ahí tiene que ser la iniciativa y la creatividad que cada quien tenga, las posibilidades que tenga para tratar de sembrar la semilla buena, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de otra cosa. En este mundo nunca vamos a llegar a la perfección. La perfección, vamos a llegar a la gloria, en la escatología, como se dice, al último, ¿no? Pero vamos caminando. Entonces quiere decir que el reino de los cielos no está presente aquí. No, sí, está presente. Tenemos que hacer presente el reino. Pero que esté presente no significa que, entonces mira, como ya ganó mi candidato que era de tal partido, entonces ahora sí, ya está el reino de Dios presente. Pues no, la cosa no va por ahí. No, es si
logras tú mejorar en la justicia, en la paz, en la cultura, en muchas otras cosas, entonces estás promoviendo el reino, que se hace presente a través de las cosas buenas que hay. Primero que tú vas haciendo, y luego que se van manifestando en el mundo, porque Dios actúa, aunque uno se porte mal, ¿verdad? Dios actúa siempre, gracias a Dios. Y ahí va llevando las cosas. Él es el Señor de la historia. Entonces hay que tener también mucha confianza. Ahora veo mucha gente muy desesperada. Dicen, es que tenemos esto, este presidente que tenemos estos problemas por allá, ya ves lo que pasó, como acaban de mencionar, y tiene razón, ¿no? En Chile y tal. ¿Qué hacemos? Sí, hay que tratar de preocuparnos de todas las cosas y buscar qué cosas se puede hacer, cada quien según el nivel. Lo primero es oración. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que no vamos a agüitar, como dicen, no. Tenemos que tener esperanza. Siempre la esperanza es una característica cristiana. ¿Sí? Tener esperanza de que podemos hacer algo. Podemos hacer algo. ¿Sí? Y bueno, las diferencias nos deben motivar para lograr encontrar cómo resolverlas. ¿Sí? Y eso comienza hasta en la escuela, por decir algo. Va la mamá, ¿no? A la escuela de sus hijos. Y ahí es una grilla tremenda, pues uno trata de buscar que se haga lo que es justo, lo que es bueno, etcétera. Y pues es un trabajo, está duro, a veces muy duro. O en el trabajo, ¿no? Ahí van a trabajar y paso mecha. ¿Cuántas broncas salen? Y luego ya no se diga en lo político. Pero hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que trabajar. Muchas gracias, padre. Elide, tienes una pregunta y luego Sí, va a ser. Arturo Díaz dejó un comentario en el chat ayer, entonces también quisiera comentarlo después de Elide. Ok, padre, mi duda es la siguiente. Por lo regular me gusta mucho que los temas nos vayamos después a la práctica, a lo que estamos haciendo, al hacer más bien. Entonces, hablando del humanismo y del humanismo integral, ¿va? Como decía hace ratito, en estos tiempos de pandemia, en lo particular y con el grupo de personas con las que convivo a diario y a veces o esporádicamente, ha ocurrido lo siguiente en esta pandemia, o sea, se enferma alguien y entonces empezamos a ayudarlo. ¿Cómo? ¿Qué te falta? ¿Te falta una despensa? ¿Te falta que vaya a hacer algunos pagos? Y eso es por lo material. Por lo espiritual, a veces nos encontramos desesperados, nos encontramos en estado de ansiedad por el encierro, nos encontramos deprimidos porque nuestros amigos se están yendo, porque cuando salgamos a la realidad, nos vamos a dar cuenta de que nos va a hacer falta mucha gente. Y nos preocupamos por lo espiritual que decía hace ratito, ¿no? Del humanismo, que era parte de lo integral, ocuparse de eso. ¿Cómo? Con oración, haciendo hablándole a las personas y diciéndole, hey, todo va a estar bien, se fue tu amigo, se fue tu familiar, se fue tu mamá, se fue tu papá, se fue la familia completa y estamos ahí, todo va a estar bien. Esa es una parte del humanismo que pienso yo que estamos haciendo ahorita. De lo que yo le explico, padre, ¿qué más harías? ¿Qué más deberíamos de poner en práctica para ser más integrales, ser más solidarios, subsidiarios y justos también con nuestros amigos y con nosotros mismos? Mira, yo creo que las actividades que se están realizando por muchas personas en estos tiempos son muy admirables y cada quien tiene que ver qué es lo que le toca y lo que puede, ¿no? Obviamente a todos nos toca hacer oración, eso está de cajón y es la base.
Luego, esto de preocuparnos por llevar y ayudar a quien lo necesite. Por ejemplo, estaba leyendo hace un ratito que estaban poniéndome aquí un aviso para poder llevar algunas despensas aquí a la parroquia que tenemos aquí en la Ciudad de México, porque están ayudando a la gente que ha perdido trabajo, que está con dificultades, y están repartiendo despensas, están dándole duro a eso, pero hay mucha gente que está cooperando también. O sea, es muy bonito. La gente que coopera y la gente que pues, necesita. De hecho, tienen una especie de una mesa, digamos, más que eso, pero, por decir, donde de un lado dice, si necesitas, toma. Y si puedes, pues coopera. Entonces ahí va, la gente va, pone, y otros van y toman. Llevan control, ¿no? Para poder ir ayudando mejor. Pero esa es la idea, ¿no? Ahí lo hicieron organizadamente. Entonces, si se pueden organizar para hacer cosas de ese tipo, que ya veo que ustedes están haciendo también, o en la que tú estás involucrado, pues es una cosa, mientras mejor lo organicen, mejor. Y eso va en la línea del humanismo integral y de la iglesia. Otro a lo mejor ve otras necesidades, ¿sí? Ve otras necesidades, por ejemplo, alguien dice, bueno, pues tú también lo mencionaste, vamos a decir el tema de consolar al triste, a todos los que están perdiendo a sus seres queridos por toda esta situación. Bueno, pues es parte también de lo que hay que hacer. Y muchas otras cosas que seguramente a mí no se me van a ocurrir. Por eso digo, cada quien tiene que echarle coco para que se le ocurran cosas que hay que hacer. Y cómo inspirándose obviamente, en la revelación de Cristo. Pero luego la iglesia nos ayuda a que nos inspiremos cuando nos pone esto y decimos, caray, mira, aquí dice tal cosa, pues, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no se nos ha olvidado este aspecto, no? O este otro, ¿no? Y ahí, dale. Muy bien. Muchas gracias, padre. Gracias, Elide. Bueno, aquí está Ya la última, porque yo tengo otro compromiso que ya voy a llegar un poquito tarde. Sí, bueno, aquí está Arturo. Arturo, no sé si querías tú hacer la pregunta o la hago yo. No está Arturo. Bueno, él decía... Ahí alguien está levantando la mano. Sí. A ver. Sí. Dice Toshiba allí, no supongo que no es tu nombre, ¿verdad? Pero... María del Carmen dice que le encantó lo que... Sí. Ah, sí. Jesús, ¿quieres comentar algo, Jesús? Adelante. Nada más que su micrófono está silenciado. No se escucha. ¿Quieres enviarlo por texto? ¿Quieres enviarlo por texto, Jesús? Porque no se escucha tu audio. ¿Ya lo enviaste? No. Objetivos. Si gustas compartirlo, bueno, lamentablemente no se escucha el audio de Jesús. Bueno, pues ni modo, pero ya, sí, para la otra. Pues te agradecemos la última vez que me inviten. Sí, te agradecemos tu tiempo. Y bueno, sí. estás en nuestras oraciones. Si gustas, pues tú nos gustas despedirnos con tu oración, con tu bendición. Como nos vamos a encomendarnos a la Virgen entonces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva Cristo Rey. Viva. Gracias, Padre. Bueno, pues yo me despido, ahorita tengo otro asunto, así que me dio mucho gusto platicar con ustedes. Ojalá que pueda otro día volver a tener la oportunidad. Aquí nos Dios los bendiga. Padre. Hasta luego. Vale, gracias, muchas gracias. Sí.